Bueno, buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar la consigna del trabajo integrador para italiano que se dicta en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, este trabajo es un trabajo cuatrimestral que se realiza en parejas y consiste en abordar un artículo académico que va a estar vinculado con la propia formación de cada uno, por eso ustedes eligen el texto y tiene que ser un texto que esté publicado en algún sitio académico, para los cuales después les vamos a dar algunas indicaciones. El propósito de este trabajo es que apliquen las estrategias de lectura que fueron aprendiendo, los conocimientos lingüísticos y gramaticales que adquirieron durante el primer cuatrimestre y que se puedan expresar oralmente en italiano. Bueno, para eso preparé este PowerPoint. Acá les voy a mostrar un formato de red conceptual que también ustedes tienen que aplicar en el trabajo. Y les doy un pantallazo general de lo que incluye el trabajo cuatrimestral. Entonces, va a tener, bueno, como les decía, es un trabajo integrador en duplas y se hace de manera escrita y oral. Y el trabajo va a tener varios ítems que están indicados con las letras en esta filmina. Entonces, el punto A es la macroestructura, que tiene que ver con los datos bibliográficos. El punto B tiene que ver con la selección de palabras o conceptos clave del texto. El punto C, la producción escrita que ustedes van a tener que realizar en base a ese vocabulario. El punto D, ya ahí vamos a hacer una lectura en profundidad. Entonces, después de hacer varias lecturas del texto, ustedes van a seleccionar algunos párrafos o ideas, que más adelante les explico un poquito más cuáles son las pautas de la consigna. Después, el punto E va a ser traducir estos párrafos que ustedes seleccionaron. En el punto F, a partir de ya todo el análisis, la lectura que ustedes fueron haciendo, van a armar una red conceptual, ¿sí? En la red pueden agregar alguna imagen, algún icono, o sea, es completamente, digamos, personal la elección que ustedes hagan de cómo quieren elaborar la red. Pero bueno, una red es importante que nos dé un pantallazo de las ideas y los conceptos principales del texto, que sea sintética, con palabras, categorías, subcategorías. Bueno, por eso incluimos esta red. Después, en el punto G, ya es el punto de comprensión general, y acá lo que van a hacer es escribir un resumen del texto, ¿sí? Eso sería toda la parte, digamos, escrita. Luego vamos bueno, también incluir una parte escrita que es el punto H, que es la presentación personal, y el punto I, que es la reflexión personal de el aprendizaje que a ustedes les deja la lectura de ese texto que eligieron como futuros profesionales. Entonces, estos dos puntos los van a realizar también en el mismo documento Drive Online, ¿sí? Un documento, ¿sí? Que vamos a ir trabajando simultáneamente con ustedes, a partir de las dudas, y vamos a ir haciendo un seguimiento. Bien, la presentación personal tiene que ser breve, en base a lo que ustedes ya fueron aprendiendo en la cursada, y la reflexión personal, ya les digo, es, bueno, la explicación de qué aporte hace a su futura formación la lectura del artículo. Eh, Eso lo escriben, nosotras lo corregimos y después lo van a usar para la exposición oral. El último punto, que es el punto J, es la exposición oral. La exposición oral se realiza en 10 minutos por dupla, a partir de un recurso audiovisual que ustedes van a usar, van a elegir. Puede tener audio o no. Y lo importante es que ustedes, a partir de la red que armaron, puedan ir, digamos, organizando filminas, agregando imágenes y agregando algo más de información, pero siempre muy breve para que sea algo que pueda captarse visualmente y que pueda orientar la comprensión de los compañeros y compañeras que no leyeron el trabajo y que no leyeron el texto. Bueno, vamos a ir entonces un poco más al detalle.
Bien, la elección del artículo, para eso ustedes van a utilizar un buscador Google académico, que en italiano se llama Google Scholar, pero también van a tener otros enlaces a disposición, porque son artículos cortos, que tienen ciertas características también. Bien, después, bueno, hay también toda una explicación de cómo ustedes tienen que subir, tienen que armar una carpeta dentro de una carpeta que corresponde a la facultad de ustedes. Por ejemplo, si son de Facultad de Humanidades, dentro de esa facultad van a armar una carpeta con los nombres y apellidos de las duplas, apellido y nombre. Dentro de esa carpeta van a abrir un documento Word, van a cargar el artículo y van a ir haciendo todo el trabajo online, ¿sí? Bueno, para eso está esta planillita. Acá tienen un acceso al Google Académico que, bueno, no se está abriendo, pero está. Esta es una planilla que corresponde también a cada facultad para que ustedes carguen todos los datos. Acá están indicados los datos que tienen que poner. Y esta es la carpeta que yo les comentaba del Drive, el Drive correspondiente a cada facultad. Bien, el trabajo con el texto, bueno, les comentaba que es un trabajo que se hace online a partir de un documento de Google, ¿sí? Que permite la interacción entre ustedes y con la cátedra. Entonces ahí van a ir resolviendo las consignas, tienen que habilitar el permiso para los docentes, y también es importante respetar el orden pautado, o sea, estas letras que yo les mencionaba, ¿no? Consigna A, B, C, D, hasta llegar a la J, esas consignas tienen un orden secuenciado, pensado especialmente para ir avanzando en el proceso del trabajo, para que ustedes no tengan dificultades. Bueno, y también el formato, formato Arial 11, bueno, interlineado sencillo. Bien, la macroestructura es una ficha bibliográfica, entonces que tiene que tener el título del artículo, autores, la fuente que está indicada cuál es ahí, qué características tiene, el enlace, la fecha de publicación, el lugar de la revista, o sea, de origen, perdón, de la revista o del sitio, y otros datos que puedan ser de interés. Bueno, el vocabulario entonces consiste en elegir 10 palabras clave o expresiones lingüísticas que no pueden tener más de 3 palabras. Por ejemplo, dentro de lo que vimos nosotros, corso di laurea, por ejemplo, es una expresión lingüística y contiene 2 palabras. Siempre tiene que tener un sustantivo. Bien, también puede incluir verbos. Bueno, esos términos ustedes los van a resaltar en el texto, después los van a transcribir en el documento Word y los van a traducir. Pasamos al punto C, es la producción escrita en italiano, ¿sí? Entonces, a partir de esas palabras clave o expresiones, ustedes tienen que redactar una oración con cada una, tiene que ser simple y de producción original, o sea, utilizando lo que ustedes, los elementos gramaticales que ustedes ya conocen. Si tienen alguna duda o necesitan saber cómo se dice una palabra en italiano que ustedes no conocen, pueden usar el diccionario o el traductor online, ¿sí? O en papel. Bueno, el objetivo acá es que ustedes puedan reutilizar ese vocabulario, ¿sí? Con oraciones simples que van a producir ustedes. Por eso no se puede usar inteligencia artificial en este punto. Bueno, después tenemos la lectura en profundidad, ¿sí? Van a identificar en este caso 5 ideas principales del artículo, dentro del artículo, las van a resaltar en el artículo y tienen que ser coherentes, tienen que, bueno, empezar generalmente con mayúscula para que sean ideas coherentes y con significado. Y la extensión tiene que ser entre 30 y 60 palabras cada una. Bien, esas ideas ustedes las van a también a pasar al documento Word, ¿sí? Y debajo de cada idea van a hacer la traducción. En este caso pueden recurrir a los traductores y diccionarios, pero no para traducir todo el párrafo, ¿sí? Porque tiene que ser un trabajo que a ustedes les sirva, ¿sí? Por eso pedimos que no usen inteligencia artificial. Bien, la red conceptual también la van a escribir en italiano. Ya les comentaba más o menos en qué consiste, ¿sí? Van a utilizar estas palabras o expresiones, pueden agregar hasta 5 palabras más o términos, tienen que establecer relaciones y eso tiene que reflejar la organización general del texto y el contenido particular que ustedes van a trabajar.
Bien, y tienen que utilizar alguna herramienta digital. Por ejemplo, yo para hacer esta red utilicé Canva, pero pueden utilizar cualquiera. Bien, la comprensión general es un resumen del texto, ¿sí? Que tiene que abordar el contenido general del artículo, tiene que ser organizado desde las ideas planteadas por el autor, no desde las ideas de ustedes, ¿eh? Con una extensión de entre 100 y 160 palabras, y también pueden recurrir a traductores o diccionarios online. Bien, la presentación personal individual y la reflexión pueden ir juntas, ¿eh? Bueno, la presentación personal la van a utilizar para el coloquio y tienen que incluir estos datos: nombre, de dónde vienen, qué carrera estudian y gustos personales. Y se sugiere una extensión de entre 30 y 50 palabras no más. La reflexión personal, como les decía, ustedes van a explicar por qué les interesó el artículo, qué aportes les hizo a su propia formación, y uno de los formatos que nosotros sugerimos es empezar con esta frase que dice: questo artículo me interesa porque, ¿sí? Bien. Pero bueno, también pueden utilizar otras formas, ¿eh? Ahí les damos una como para que la tengan como referencia. Bien. Y por último, la exposición oral. La exposición oral se hace con un soporte visual o audiovisual que incluye las palabras claves y la red conceptual para dar un pantallazo general. Se presenta de forma secuenciada, como les decía, pueden agregar imágenes, pueden agregar subcategorías o alguna otra información relevante. No utilizar frases largas ni párrafos, ¿eh? Y recuerden prestar especial atención a la correcta escritura del italiano, porque eso, digamos, es una cosa que evaluamos. Y después, durante la exposición, es importante que ustedes, a través de cómo explican su trabajo, puedan facilitar la comprensión de las compañeras y compañeros que no leyeron el texto. Em, de todas maneras, es en italiano la exposición, pero ustedes pueden utilizar el español en algún momento necesario, también pueden, para hacer aclaraciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y otra cosa que no está mencionada acá es que, y es importante, es que nosotros también les vamos a facilitar un espacio para que ustedes practiquen la pronunciación sobre todo de estos puntos y de la lectura de la red, ¿eh? Así que bueno, y vamos a estar disponibles y atentas a lo que ustedes necesiten. Así que bueno, espero que les sirva esta explicación y bueno, estamos en contacto entonces por cualquier duda. ¿Mm?